Bueno, continuando con este gran tutorial de Photoshop Elements 11, a continuación quiero mostrarte una herramienta que nos va a permitir blanquear los dientes. Me encuentro dentro del organizador, aquí tengo una fotografía de unos dientes, voy a dar un clic de este lado para abrir esa foto en el editor. Inmediatamente cuando nosotros lo abrimos, vamos a verlo dentro de cualquiera de los espacios de trabajo en el que nos hayamos encontrado últimamente. En este caso, estamos trabajando con el modo rápido o el espacio de trabajo rápido. Y quiero mostrarte la herramienta que se encuentra de este lado, pero quiero darte mi opinión personal. Nosotros aquí nos encontramos en lo que es el modo de trabajo rápido, el cual nos va a permitir hacer algún tipo de corrección, tal y como lo dice su nombre, de manera rápida. Quizás no es el área indicada para querer hacer un tipo de corrección un poquito más profunda, pero te va a servir en el caso de que necesites hacer algo casi de manera instantánea y no tengas realmente mucho tiempo. Aquí tenemos los dientes, aquí tenemos la herramienta, vamos a tomarla. Cuando nosotros la tomamos, vamos a ver aquí en la parte de abajo lo que son sus opciones. Esa herramienta aplica lo que es el efecto de corrección de manera automática. Con el simple hecho de que tú des un clic sobre algún área, automáticamente puedes empezar a hacer una especie de selección. Ahora, aquí en la parte de abajo nosotros podemos hacer, digamos, ese círculo que tú estás viendo ahí o la herramienta en sí un poquito más grande. Quiero mencionarte que de igual manera aplican lo que son los paréntesis que anteriormente yo te había hablado, el paréntesis de la izquierda y de la derecha. Tú puedes hacer esta herramienta o este círculo más grande y adecuarlo al tamaño que tú creas conveniente. Lo único que vas a hacer aquí es empezar a trazar una selección y automáticamente después de estar seleccionado el objeto o el área, automáticamente el efecto de blanquear se aplica. Ahora quiero mostrarte qué es lo que hacen estas tres opciones que nosotros tenemos aquí. Si yo tomo esta primera opción, dice nueva selección. Vamos a tomarla, vamos a suponer que yo selecciono aquí el diente que se encuentra de este lado. Automáticamente se me quita la selección del anterior. Regularmente por defecto, cuando tú tomas esta herramienta por primera vez, siempre va a estar seleccionada esta opción de en medio, la cual sería adherir a selección. Eso quiere decir que si yo acabo de hacer una selección y tomo otra selección de este lado, automáticamente me respeta la anterior. En este caso se juntó todo, no hay ningún problema, pero para eso tenemos esta tercera herramienta en donde nosotros también vamos a poder sustraer quizás algún área que nos hayamos pasado. En este caso voy a hacer esta herramienta un poco más pequeña. Como se encuentra seleccionada la de menos, técnicamente yo puedo aquí tratar de omitir algunos pedazos que en realidad no debían haber sido seleccionados. Me regreso a la de más y de este lado la subo un poco, más o menos para que cubra realmente lo que es el diente. Ahora yo no sé si tú lo estés notando, pero cada vez que yo hago una selección se blanquean un poco más los dientes, como que se ponen más brillosos. Ahora yo te comenté que esta no era la herramienta, digamos, 100% ideal. Aquí nos encontramos en el modo rápido. Una vez que nosotros pasamos al modo de experto, ahí nosotros podemos controlar un poquito más en detalle lo que está sucediendo. Cuando nosotros queremos quitar esta selección, digamos que ya se aplicó de la manera como lo necesitamos, con la tecla de Control D o Comando D, para aquellos que tienen Mac, tú puedes quitar esa selección. Si yo vuelvo a venir a la foto y vuelvo una vez más a hacer la selección en un área determinada, se vuelve a aplicar ese mismo efecto sobre lo que anteriormente teníamos. Quiero mencionarte que también apretando la tecla de Alt u Option para aquellos que tienen Mac, estaría tomando de manera temporal lo que es la herramienta esta que tiene el símbolo de menos, y de esa manera puedo omitir nuevamente algunas áreas que no quiera. Entonces, con Control D o Comando D quito lo que es esa selección y digamos que hasta este punto eso es lo que ha hecho la herramienta. Ahora va a depender qué tipo de foto tengas. En algunas funcionará bien, en otras no. Tienes realmente que probarla. Pero mi recomendación siempre sería que si tú quieres trabajar un poco más a fondo en algún área específica que quieras editar, siempre lo hagas en el modo de experto, que el modo de experto lo vamos a ver un poco más adelante.
Ahora, puedo regresarme con esta tecla de aquí abajo que dice Undo para borrar todo lo que hemos hecho, pero de igual manera lo podemos hacer aquí arriba. Automáticamente cuando yo doy un clic aquí, todo se nos regresa como estaba. Quiero mostrarte otra manera de cómo podrías hacerlo dentro de lo que es el espacio de trabajo rápido. A mi punto de vista, quizás podríamos tener un trabajo mucho mejor con respecto a los dientes tomando la herramienta de selección, haciendo una determinada selección al área que nosotros queramos afectar y a continuación quizás modificar lo que es el color de esta selección, en este caso dentro de la saturación bajarla a modo de que nosotros podamos quitar ese color de ese diente y realmente hacerla más blanca. Yo puedo mover este control o de igual manera puedo aquí jugar con las configuraciones que tenemos de este lado. Si tú te das cuenta, cada vez que yo selecciono algo, pues se ve un resultado un poquito más óptimo, digámoslo así, comparado a lo que nosotros hicimos. Obviamente, si yo hago la selección de todos los dientes correspondientes, el color amarillo quizás habría desaparecido. Aquí únicamente lo estoy haciendo de manera individual para que tú notes la diferencia. Entonces, a mi punto de vista, en vez de esta herramienta, yo quizás hubiera utilizado lo que es la selección y de esa manera afectar directamente el color dentro de la selección para que quedara un trabajo más limpio. Puedo combinar lo que es este panel de color quizás con exposición. La exposición como que nos permite dar un poco más de brillo. En este caso tú tienes que probar realmente qué es lo que te funciona. Puedes entrar también a los niveles. De este lado en los niveles afectar directamente lo que son las sombras. Las sombras ya sabemos que son los tonos oscuros de la misma, en este caso del objeto, y yo aquí puedo modificar todo eso. ¿Ok? No se ve mucho el cambio, pero te repito, todo depende el tipo de foto que tú estés utilizando y esa es una manera de cómo podrías hacerlo. Ahora vamos a pasar a continuación a hablar acerca de lo que es el texto. Aquí tengo otra fotografía, la acabo de abrir directamente desde lo que es el organizador. Aquí tengo esta herramienta de la manita seleccionada. Cuando nosotros tenemos esta herramienta aquí en la parte de abajo, recuerda que siempre vamos a ver opciones con respecto a la herramienta que tengamos seleccionada. Si yo le doy aquí el 1:1, me hace la foto a su tamaño original. En este caso sería el 100%. Como te puedes dar cuenta, la foto es muy grande. Con la mano recuerda que podemos mover esto o podemos seleccionar de este lado que el ajuste al tamaño de nuestra pantalla que nosotros tenemos aquí o que el ajuste a todo el tamaño de toda nuestra pantalla, en este caso la que estoy ocupando en mi computadora. O puedes seleccionar esta opción para que veas cómo se vería en tamaño al momento de imprimir. Yo casi siempre selecciono que el ajuste a lo que es el tamaño de esta área de trabajo para que de esa manera pueda verla completa sin importar cuál sea su tamaño original. Vamos a pasar a continuación a ver lo que es el texto. El texto de este lado es también bastante simple. Nos encontramos dentro del espacio de trabajo rápido. Con el simple hecho de que tú tomes esta herramienta, aquí abajo vamos a poder ver sus configuraciones o sus opciones adicionales. Esto sería el texto horizontal, esto sería el texto vertical. Aquí tenemos máscaras con respecto al texto. Y tenemos de este lado lo que son herramientas comunes de cuando ocupamos texto, por ejemplo en editores de texto, valga la redundancia. Nosotros aquí podemos seleccionar algún tipo de letra especial que nosotros queramos, el estilo con respecto a esa letra que nosotros tengamos seleccionada. De este lado podemos modificar su tamaño, el color. De este lado en la parte derecha tenemos lo que es su orientación, etcétera. Te repito, estas son herramientas comunes y corrientes que nosotros encontramos en cualquier editor de texto. Aquí la manera de agregar el texto a esta fotografía es únicamente dando un clic y escribiendo la palabra que tú quieras. En este caso voy a modificar el tamaño, a lo mejor la voy a pasar a 72. Y de esa manera puedes empezar a escribir. Cuando tú sacas el mouse de lo que acabas de escribir, si te das cuenta, ese mouse se vuelve como una flechita, la cual te va a permitir acomodar ese texto a un área específica que tú lo desees. Siempre que tú vuelvas a dar un clic sobre la palabra que escribiste, vas a tener la posibilidad de volverlo a mover
o quizás cambiar ese texto o el tipo de letra. Cuando lo sueltas, automáticamente digamos que se coloca, ya se pone ahí. Voy a volverlo a seleccionar. De este lado yo aplicaría cualquier cambio que hubiera hecho. Puedo volverlo a mover o simple y sencillamente soltarlo para que ahí se quede. Así de sencillo. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar el estilo de letra? Lo vuelvo a seleccionar, selecciono todo y le quito de itálico y lo pongo a lo mejor negrita. Le doy un clic a esta flechita para que tomen efecto los cambios y ahí lo tenemos. ¿Qué pasa si lo quiero mover? Lo vuelvo a seleccionar, saco el mouse, lo muevo y suelto. Así de sencillo. Ahora, hay otros aspectos más con respecto a lo que es el texto que te quiero mostrar un poco más adelante dentro del espacio de trabajo de expertos. Pero a continuación quiero pasar a hablarte acerca de esta última herramienta que nosotros vemos aquí, que es la herramienta de cortar. Cuando nosotros tomamos la herramienta de cortar, aquí nosotros vamos a ver como siempre lo que son sus opciones. En este caso, por defecto, siempre se selecciona esta que tú ves aquí, la regla de 3, la cual nos va a permitir crear un cuadro tal y como tú lo estás viendo aquí. Quiero mencionarte que si por alguna circunstancia este cuadro se mueve de manera proporcional, tú puedes cambiar ese comportamiento dentro de esta sección. Si tú seleccionas no restricciones, tú puedes mover los ángulos o sus orillas de la manera que tú creas conveniente para hacer ese determinado corte. Si tú pones el mouse dentro, automáticamente puedes acomodarlo en el área que tú creas pertinente para posteriormente darle un clic a esta flechita o dar entrada para que automáticamente se aplique el recorte que tú quieras hacer. De este lado existen más reglas con respecto a lo que son los ángulos, de cómo hacer un buen recorte. Quiero hablarte un poquito acerca de esto. Estas reglas que tú ves aquí o estas opciones están enfocadas a personas que conocen un poquito más de fotografía, fotógrafos, profesionales, estudiantes, etcétera, en donde a ellos se les enseñan lo que son los ángulos para tomar una fotografía de manera correcta. En este caso se encuentra la regla de terceros, que es exactamente estas líneas que tú estás viendo aquí, en donde se supone que cada vez que tú tomes una foto o hagas un recorte y trates de colocar el objeto en cualquiera de estas 4 esquinas, vas a tener la posibilidad de que las personas que vean esa determinada foto pongan más atención en cualquiera de esos objetos que se encuentre dentro de esas esquinas. Existen otros modos, como por ejemplo esta que es el grid, que también tiene que ver con lo que son los ángulos, pero aquí hay uno muy interesante que se llama el radio dorado. El radio dorado te indica que cada vez que tú coloques el objeto, digamos, en este círculo, obviamente va a llamar más la atención que todo lo que tienes en la fotografía. A veces nosotros tomamos fotos y decimos, bueno, ¿cuál sería el ángulo perfecto? Pues bueno, estas son una especie como de guías para poder hacerlo de la manera correcta, de manera artística. Si yo saco el mouse aquí afuera y giro, puedo acomodarlo de la manera que yo quiera. Si no puedo ponerlo derecho, aprieto la tecla de Shift para que se enderece, suelto y de esta manera yo estaría haciendo este corte de esa forma. Digamos que más o menos esta es la idea con respecto a este ángulo. Ok, entonces tú aquí lo acomodas de la forma que quieras. Y de este lado tenemos por último lo que es técnicamente nada. Aquí nosotros podemos acomodarlo como nosotros queramos. Se encuentra de manera proporcional, pero recuerda que puedes pasarlo a no restricciones para hacerlo de la forma que tú lo desees. Ahora vamos a suponer que quieres hacer un recorte para imprimir esta foto en un tamaño de 4×6. Aquí más o menos tienes algunas medidas base, como por ejemplo 4×6, que quiere decir que todo lo que yo coloque dentro va a poder ser visto en una fotografía de tamaño de 4×6. Aquí si lo quiero enderezar, aprieto Shift para que se enderece y de esta manera yo podría tener ese ángulo o ese radio de 4×6. Esto no quiere decir que aquí tengamos 4×6, para nada. Aquí únicamente es el radio. Si yo hago esto más grande, de todas maneras se iba a imprimir en una foto de tamaño de 4×6, en donde yo puedo aquí cambiar algún otro tamaño que yo lo desee, o aquí en la parte de abajo podría manejarlo a mi antojo.
¿Ok? Una vez que nosotros ya tengamos seleccionado lo que nosotros vamos a recortar, o le doy entrada o aprieto esta flechita de este lado para que automáticamente tome efecto ese recorte. Si yo quiero voltear esta fotografía, me vengo al menú de imagen, aquí donde dice rotar, vamos a rotarlo hacia la izquierda 90 grados y de esa manera se habría enderezado. Entonces esto es con respecto a la herramienta del crop. Practícala también con todas sus opciones para que más o menos te des una idea de cómo es que funciona. Y pues bueno, vamos a pasar a continuación a conocer lo que es el espacio de trabajo guiado. Voy a seleccionar aquí algunas fotografías al azar apretando la tecla de control o comando. Selecciona estas tres, le voy a dar aquí a abrirlas en lo que es el editor. Recuerda que si no ves estas fotos en la parte de abajo es porque tienes seleccionada alguna de estas herramientas. Puedes regresarte a esta que dice bin, foto bin, y de esa manera al dar doble clic podrías navegar sobre cualquiera de ellas para poderlas ver adecuadamente. Ahora el espacio de trabajo guiado lo encontramos de este lado. Cuando nosotros damos un clic automáticamente varias herramientas digamos como que se pierden, únicamente nos quedamos con estas dos. Esta es el zoom, que recuerda que cuando la tomamos nos aparecen sus opciones de este lado. Regularmente siempre viene seleccionada la que tiene el símbolo de más, que quiere decir que cuando yo dé un clic a la foto, esta misma se va a hacer un poco más grande. Si yo seleccionara la de menos, haría lo contrario. Y aquí tenemos también la manita para que nosotros podamos acomodar esto a un área específica. Te hablé hace un momento también de lo que eran las opciones de la manita. Recuerda que aquí también puedes manejar estas mismas opciones con respecto a esta herramienta de zoom que tenemos seleccionada. Y de igual manera te hablé de las teclas de atajo, yo no sé si lo recuerdes, te dije que la tecla de Alt o de Option junto con el circulito de tu mouse o con la ruedita de tu mouse podías hacer esto más grande o más pequeño. ¿Ok? Entonces eso es lo que puedes hacer con estas dos herramientas. De este lado, del lado derecho, vamos a encontrar algunas categorías. La primera de ellas dice Touch Ups, que tiene que ver con correcciones, quizás de retoque. Tenemos efectos de fotografías aquí en la parte de abajo. Siempre que tú des un clic a este triangulito, tú vas a poder esconder algún área que no necesites. Y aquí en la parte de abajo tenemos como tercera opción lo que es el Photo Play. Vamos a ver algunas de ellas. Quiero mencionarte que la diferencia de trabajar en el espacio guiado a lo que es quizás el espacio rápido o el de expertos es que aquí cada opción que tú tomes va a tener una guía indicándote qué es lo que tienes que hacer con respecto a la herramienta que tú hayas tomado de este lado. Vamos a tomar esta que dice brillo y contraste. Quiero suponer que si tú tienes el programa en español, obviamente la información que tú vas a leer aquí va a estar en tu idioma. Aquí lo único que tienes que hacer es únicamente o darle clic a la corrección automática. Vamos a darle un clic para que automáticamente tome efecto lo que es el brillo y el contraste con respecto a esta fotografía. Aquí te está indicando que si tú mueves lo que son estos controles, podrías afinar lo que es este determinado efecto a algo que tú realmente necesitaras. Nosotros podemos aquí controlar lo que es el brillo y tenemos lo que es el contraste, etcétera. Recuerda que tienes este control en la parte de arriba para regresar esto a como se encontraba originalmente y puedes volver a empezar aquí desde el principio. Si a ti te gusta el cambio que hayas hecho, el próximo paso sería darle Done para que automáticamente se aplicara lo que es el brillo y el contraste con respecto a esta foto que tenemos de este lado. Y así sucesivamente, cualquiera de estas opciones funciona exactamente de la misma forma. Aquí tenemos lo que es el recorte de la fotografía, que eso lo acabamos de ver en el espacio de trabajo rápido. Aquí te está dando la posibilidad de elegir cómo quieres controlar lo que es la selección. En este caso se encuentra seleccionado por defecto no restricciones, que significa que podemos agarrar sus ángulos y moverlos de la manera que nosotros queramos. Aquí te pone la regla, en este caso la regla de 3 o de terceros, que puedes cambiarla quizás a la regla dorada y de esta manera hacer exactamente los mismos movimientos que nosotros vimos hace un momento. ¿Ok? Puedes resetear todo esto y regresarlo a como se encontraba originalmente. Una vez que tú hayas hecho aquí algún cambio que tú creas pertinente,
el próximo paso sería darle Done o quizás darle Reset para regresarlo a como se encontraba. Vamos a suponer que yo aquí quiero hacer el corte, le voy a dar Done y automáticamente ahí tenemos aplicado lo que es el recorte que nosotros queríamos hacer desde el principio, quizás. Bueno, pues continuando con esto de las opciones que nosotros tenemos dentro del espacio de trabajo guiado, aquí acabo de abrir una fotografía desde mi organizador. Voy a darle un clic a lo que es ese triángulo para hacer esto un poquito más grande y que de esa manera yo pueda trabajar un poco mejor. Voy a entrar a continuación a lo que es la corrección del color de piel. Regularmente cuando nosotros entramos a esta sección, la primera herramienta que va a estar seleccionada va a ser ese gotero que tú ves en pantalla, que de igual manera lo activas dando un clic aquí. En este caso yo ya lo tengo desde el principio que seleccioné esa opción. Y aquí vamos a encontrar exactamente lo mismo que nosotros vimos en la anterior herramienta. Digamos que la información acerca de cómo se maneja o se utiliza esta misma. Recuerda que nos encontramos en el espacio guiado y siempre se nos va a decir exactamente qué es lo que podemos hacer con respecto a esta herramienta seleccionada. En este caso, cuando yo tengo el gotero, me está dando indicaciones que me va a ayudar a remover lo que es exceso de color de la piel de una persona y tratar de corregirlo. Vamos a suponer que esta foto se ve muy roja, digamos la piel de la persona. Yo puedo dar un clic aquí en alguna área donde se vea roja y oscura, a lo mejor aquí por el cuello. Al dar un clic, automáticamente lo que hace el programa es tratar de corregir ese problema. Si yo me vengo de este lado, al antes y después, aquí nosotros tenemos la diferencia. Esta es la original y esta es la corregida. Ok, para muchos de ustedes se dará la necesidad de querer ajustar algo más de manera adicional. Este control que dice Tan es como el bronceado. Si yo lo muevo hacia la izquierda, me da un poco menos como de rojo. Si lo muevo a la derecha, como que me aumenta un poquito más, incluyendo lo que es el amarillo. Tenemos lo que es el blush, que es también con respecto a la piel rojiza. Nosotros aquí podemos moverlo a donde creamos conveniente. A lo mejor al momento que seleccioné la herramienta como que le quitó el aspecto rojo de su cara. A lo mejor quiero agregarle un poquito más. Con el simple hecho de mover este control, pues técnicamente lo logro y de esa manera se ve un poco mejor comparado a como se encontraba desde un principio. Este control de luz te maneja de manera completa en toda la fotografía lo que son tonos de colores. Si yo muevo esto hacia la derecha, mira lo que está sucediendo. Realmente estoy exagerando un poquito en esos tonos. Yo aquí puedo bajarlo. Todo también va a depender siempre del tipo de fotografía que tú utilices. En algunos casos tendrá mucha luz, poca luz, todo depende. Lo que tienes que hacer en este caso es abrir una fotografía y ponerte a practicar con cualquiera de esos controles para que tú más o menos te des cuenta de qué manera podrías corregirlo a modo de que se vea obviamente mucho mejor comparado a la original. Recuerda que una vez que ya hayas decidido que así se quiere quedar, le vas a dar Done aquí en la parte de abajo, o si quieres regresarlo como se encontraba, lo puedes hacer de este lado. Le voy a decir que así me gusta. Me regreso únicamente al después y en este caso aquí tendría yo mi trabajo finalizado. Le removí todo lo rojo de la cara y quedó un poquito mejor comparada al inicio de cuando la abrimos. Y pues bueno, aquí técnicamente lo que yo te sugeriría es que te tomes un tiempo disponible para que entres a cualquiera de estas opciones en cuanto a correcciones y muevas sus controles para que te des cuenta exactamente qué es lo que hacen. Recuerda que cada una de estas opciones o correcciones siempre dentro va a tener la posibilidad de explicarte claramente de qué se trata. Algunas de esas correcciones tendrán un botón para hacer correcciones de manera automática, algunos otros no. Tú tienes realmente que probarlos. Por ejemplo, aquí nos encontramos dentro de lo que es la corrección de colores. Voy a dar un clic aquí a lo que dice de manera automática. Y como te podrás dar cuenta, el programa trata de hacer lo mejor posible. Yo aquí puedo leer las instrucciones de las cuales te he venido hablando para darme cuenta exactamente qué es lo que hace. Y aquí puedo manejar lo que son esos tonos de colores de manera individual. El hue nos da un color diferente en general a la foto. Si yo lo muevo a algo muy drástico, tú te podrás dar cuenta del cambio. La saturación tiene que ver con la fuerza o la intensidad de los colores.
Si yo lo muevo a la izquierda, lo hago blanco y negro quizás, o lo puedo aumentar o hacerlo más rojo. Y tenemos también lo que es la luz. Podemos regresarlo a como estaba, cancelar quizás y regresarnos a otra opción como por ejemplo los niveles. Esta de los niveles funciona de manera un poquito diferente a las anteriores. Aquí nosotros tenemos técnicamente que crear una capa de ajuste para que nosotros podamos manejar lo que son los niveles de esta fotografía. Cuando yo doy un clic aquí arriba, crear un ajuste con respecto a los niveles, se me va a crear una nueva capa, la cual yo puedo aquí renombrar, ponerle cualquier nombre que yo quiera, le voy a dar OK. Se me abre próximamente esta ventana y yo aquí tengo la facilidad de corregir de manera individual quizás colores como el rojo, verde o el azul. Vamos a suponer que esta foto está muy roja, selecciono el rojo y de este lado yo puedo controlar esa intensidad de ese mismo. Podría hacerlo con verde y azul o podría hacerlo de manera general tomando el RGB y de esta manera hacer la corrección que yo crea pertinente. Cuando yo le doy OK, automáticamente se habría aplicado cualquier cambio que nosotros hayamos hecho. Ahora, aquí no se ven las capas, pero en realidad nos creó una capa de ajuste. Si yo viniera al modo de experto, aquí arriba donde dice Window o el menú de ventana, si tienes seleccionada la opción de Layers o capas, de este lado te vas a dar cuenta que esta es la capa que nosotros creamos con respecto a los niveles. Nada más que en el modo guiado, pues bueno, aquí no nos aparece, simple y sencillamente nos hace la corrección y de esa manera nosotros podemos corregir algunos aspectos de esta foto. Me voy a meter otra vez a los niveles, le voy a dar aquí regresarlo a como estaba, cancelo, cierro esto, voy a entrar a lo que es luz y oscuridad, le podemos dar el autofix, le podemos dar resetear si no nos gustó, manejarlo de manera individual, luces, sombras, tonos medios. Cuando tú encuentres la opción de que te diga tonos medios, casi siempre va a estar acompañada de lo que son tonos oscuros y blancos. Si tú pusieras del lado derecho el blanco y del lado izquierdo el negro o viceversa, el punto medio sería un color como gris entre esos dos y aquí nosotros podríamos controlar lo que son ese tipo de tonos. OK, le voy a dar resetear o simple y sencillamente cancelar para cerrar eso. Y pues bueno, antes de continuar a la próxima que es Perfect Portrait, quiero que pasemos al próximo módulo. Mientras tanto te quiero dejar de tarea que le eches un vistazo a estas que acabamos de ver para que más o menos te des cuenta cómo funcionan y te empieces a familiarizar con ellas.